Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Hoy estoy más que contento porque en el estudio, bueno, sí empezamos con Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Pero hoy tenemos una visita importantísima para mí, que es la Adri Falconi, como le sabemos conocer a algunos. Adri es entrenadora en Bet, lleva ya algunos años como entrenadora en Bet, pero su carrera o profesión está enfocada hacia la fisioterapeuta. O sea, podríamos decir que Adri es una fisioterapeuta y tiene una maestría con reinserción en deporte, con lo cual lo hace una entrenadora súper completa porque sabe mucho de cómo trabaja nuestro cuerpo y mucho de cómo entrenar y mejorar, ¿verdad? Así es, la Adri en realidad lo que ha hecho últimamente dentro de su conocimiento y su maestría y el entrenamiento es que le ha dado otra visión justamente a la importancia del fortalecimiento. Y justamente de eso creo que les vamos a hablar hoy. Bacán, bacán. Hoy cuando hablábamos con Pablo de esta temática, bienvenida Adri, ¿cómo estás? No te... Te tiramos tantas flores pero no te dejamos hablar. Bienvenida Adri, ¿cómo estás? Y vos sabés que hablábamos antes de empezar a grabar, siempre con Pablo estructuramos un poquito lo que queremos conversar y venimos haciendo ya algunos episodios donde hablamos de este tema de volver a lo básico, ¿no? Del back to basics, como nosotros le decimos. Y obviamente yo le decía a Pablo que para mí el tema del fortalecimiento es como que la base de la base. O sea, antes de empezar a construir la base de cualquier deporte que sea que estés practicando, si no tienes una base de fortalecimiento, en realidad te falta cimiento para la base del propio deporte. Y hablábamos de ejemplos, ¿no? Y yo le contaba a Pablo de una entrevista que leí de Frodeno, de Jan Frodeno, donde Frodo hablaba de que literal, el entrevistador le decía, ¿qué es lo que hace la diferencia de Frodeno? O sea, que Frodeno sea el 1%, ¿verdad? Versus el 99% de los triatletas y que lo vuelva, o sea, la mega estrella y lo diferente que es él como triatleta. Y el tipo sin tapujos, no que empezó con, bueno, mi entrenamiento en las disciplinas, no, de una agarró y dijo, fortalecimiento. O sea, yo hago fortalecimiento al menos 3 veces a la semana, algunas horas. Y Pablo me contaba que eso tiene mucho que ver con la edad, ¿verdad? Es más, tal vez no leímos la misma entrevista, pero normalmente lo que él cuenta, que para tener la duración o la durabilidad que él logró a los 42 años, recién se retiró inclusive ganando algunas de las carreras más importantes en el mundo, se enfrentaba ya además con jovencitos con guambras de la mitad de la edad. Claro. Y claro, él lo que decía es que el fortalecimiento le permitió llegar a donde llegó y enfocaba muchísimo, él tenía a veces 35, 40, 45 horas de entrenamiento a la semana, pero nunca se perdía una sesión de fortalecimiento. Nunca reemplazó una sesión de endurance por una sesión de fortalecimiento, justamente. Y dentro de lo que es el fortalecimiento, o sea, empezamos a ver ejemplos de un montón de atletas, ¿no? O sea, fuera del triatlón. Tenemos a Michael Wardian, que lo mencionabas vos, que es un triatleta de trail, ¿verdad? No, es un trail runner famoso americano, que claro, él empezó ya otra vez, entre comillas, de viejo se dio cuenta de que no iba a poder seguir siendo competitivo si es que no incorporaba el fortalecimiento a sus rutinas. Y ahora inclusive tiene un canal y tiene un podcast y tiene en redes sociales se le puede seguir en Instagram, por ejemplo, tiene unas sesiones bien divertidas de fortalecimiento porque es súper creativo o su entrenador es súper creativo, entonces le ve haciendo cosas bien chistosas, diferentes, pero que a la larga le han permitido ser competitivo, entre comillas, ya de viejo. Yeah. Y si hablamos por ahí de deportes, o sea, ya salgamos de lo de endurance, salgamos del triatlón, que por ahí somos los que menos por ahí participamos cuando se habla de deportes, pero vayamos allá a deportes élite o deportes masivos, ¿verdad? Que todo el mundo practica, básquet, fútbol y demás. O sea, LeBron James. O sea, LeBron James es un tipo que... En su temporada 21, me parece, o 22 en la NBA. Y el tipo dice, o sea, yo paso 4 días a la semana dentro del gimnasio. Tenemos Cristiano Ronaldo, bueno, un ejemplo básico. O sea, el tipo vive haciendo ejercicios de fortalecimiento. Está también Steve Curry, que vos decías, de la NFL, ¿verdad? De la NBA, de los Golden State Warriors. En realidad él es un basquetbolista que le dijeron, cuando le iban a hacer el draft, cuando le iban a seleccionar, dijeron, probablemente le seleccione un equipo muy malo y él no vaya a hacer nada como basquetbolista porque es muy flaquito, muy skinny.
y no va a poder enfrentarse, porque es pequeño, no va a poder enfrentarse a los mejores del mundo. Ahora él es uno de los mejores del mundo y además tiene el récord de triples en la NBA y un montón de cosas más, enfocado básicamente en el fortalecimiento. Y a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza, o sea, el mejor futbolista del mundo, yo considero que es así, que es Lionel Messi. O sea, hace tiempos a Messi se lo veía, siempre se lo criticaba, ¿no? De que no, que Cristiano, porque siempre hacen esa comparativa. Cristiano es todo musculoso, todo tuco, todo agarrado, y en cambio Messi siempre se le ha visto todo fofo, todo flojo, pero en cambio ahora vemos un Messi completamente diferente. O sea, empieza a subir videos de sus rutinas de gimnasio, se lo ve haciendo fortalecimiento. Y es que ya no tiene 20, ya tiene 36, 37 años. Y ahí viene justamente nuestra primera pregunta. Ahora sí, por fin le vamos a dejar hablar a Adri. Exacto, porque estuvo como que nos embolamos tanto con el tema de fortalecimiento que ahora sí tenemos que hablar con Adri, ¿no? Muy bien. Y justo pensando en el caso de Messi viene nuestra primera pregunta, ¿no? Oye, es tan radical el cambio que se puede notar entre las personas que hacen fortalecimiento y no. ¿Es tan importante? Yo creo que sí, la verdad. Cuando uno hace deportes de endurance, no considera de inicio, cuando está novateando e incluso ya cuando lleva mucho tiempo en el deporte, no le da tanta importancia, porque tal vez le da importancia cuando uno se lesiona y tiene ese mensaje en la cabeza de hay que hacer fortalecimiento para no lesionarse. Que sí, tiene mucho sentido. En realidad, el entrenamiento es carga y nuestros tejidos tienen una capacidad de tolerancia a la carga. Cuando un entrenamiento o un input superan la capacidad de tolerancia de nuestros tejidos, nos lesionamos. ¿Qué hace el entrenamiento de fuerza? Mejora la capacidad de tolerancia, mejora también el reclutamiento de fibras musculares, mejora la producción de colágeno en nuestros tejidos, entonces evita que nos lesionemos. Pero también puede mejorar el performance. Entonces algo que a veces no lo consideramos y no le damos importancia por eso, porque decimos, no, o sea, yo tengo que entrenar específicamente este gesto, este deporte para mejorar. Pero en realidad el entrenamiento de fuerza sí puede ser como un game changer en esto, para mejorar el performance, mejorando la economía de carrera, la economía también en el ciclismo, haciendo que vayas más rápido a menor gasto, digamos, metabólico. Porque igual, reclutas más número de fibras motoras, eso mejora la fuerza muscular y eso te va a ir a hacer más rápido. O sea, porque a veces también la doctora como que nos habla demasiado técnico. ¿Meter más oxígeno a las fibras? No necesariamente. Ya. La cosa es que puedas ir más rápido, con la misma percepción de esfuerzo que antes ibas más lento. Así de fácil. O sea, gastarse menos. Te gastas menos, te permite ser más económico, es decir, utilizar menos energía para desplazarte, por ejemplo. Entonces eso te hace ir, ¿qué? Más rápido. Claro. Así de fácil. Ahora, ¿y dónde entra en este tema? Obviamente, hablamos de fortalecimiento, pero ¿dónde entra aquí la movilidad? Porque muchas veces el tema de... O sea, siento que a veces hablamos de que subir fortalecimiento implica aumentar masa muscular y perdemos movilidad o no. O sea, ¿cómo entra la movilidad dentro del fortalecimiento? Yo te voy a meter una pregunta extra ahí. ¿Cuánto pierdes de movilidad con el tipo de entrenamientos que hacemos? Que normalmente son correr, nadar, montar bicicleta. El rango de movilidad no es el más amplio. No. ¿Qué se debe hacer en una sesión de fortalecimiento como para devolver ese rango de movilidad? Bueno, justo se debería hacer todo en progresión. En realidad, antes de empezar tal vez una rutina de fortalecimiento específica, deberías evaluar cuán móviles están tus articulaciones. Trabajar primero en tu movilidad, tal vez como una activación, un calentamiento, y después empezar tu rutina de fortalecimiento. Pero en realidad, tú después de una sesión de intervalos corriendo, te sientas 8 horas trabajando y te levantas y te sientes más restringido de movilidad. El fortalecimiento no necesariamente va a empeorar eso. Sí que cuidas mucho una buena activación y un buen descanso o recuperación o estiramiento después. El fortalecimiento también, dependiendo las cargas que tú vayas generando, no necesariamente va a hipertrofiar. Hay que diferenciar mucho el concepto de fuerza máxima y de hipertrofia. Tú para hipertrofiar vas a utilizar ciertas cargas, ciertos números de series, repeticiones. O si tú quieres generar fuerza máxima, vas a, sí, tal vez cargar más peso, pero con menor número de repeticiones y no necesariamente vas a hipertrofiar. Algo que se puede tomar en cuenta para evitar eso es la velocidad de ejecución de un ejercicio. Hipertrofiar, Adri, se refiere cuando te crece el músculo, básicamente. Ajá. Entonces no necesariamente vas a hipertrofiar cuando haces fortalecimiento, porque es la preocupación de un atleta de endurance. No quiero estar más pesado, entonces por eso no fortalezco.
Ya, pero no te metas ahí porque ahí ya vamos a hablar después de los atletas de endurance. A ver, pero... de esto nosotros justamente tuvimos ya un episodio el año pasado. Así es. Y nos quedamos con muchísimas ganas todos de, a ver, sabemos lo importante que es fortalecer, pero desde ahí venían muchas preguntas. Oye, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo se debería empezar un proceso de fortalecimiento? Lo ideal, creo yo, es con una guía, pero digamos que no tienes el tiempo ni tienes la economía como para contratar un entrenador. ¿Qué debería ser lo básico para empezar un proceso o una rutina de fortalecimiento? Bien, tenemos que conocer que hay diferentes manifestaciones de la fuerza. Tenemos fuerza de resistencia, fuerza máxima y fuerza explosiva de potencia, que más le conocemos tal vez como pliometría. Creo que al principio se puede utilizar mucho el peso corporal y así mejoramos nuestra fuerza de resistencia. Una vez ya reclutadas ese tipo de fibras, que son tipo 1 en este caso, podemos pasar después a una mayor carga de peso, de intensidad. Ahí trabajaríamos fuerza máxima. Entonces, aumentamos peso, bajamos tal vez repeticiones, aumentamos la complejidad también de los ejercicios, que en realidad en la etapa, digamos, de fuerza de resistencia, cuando hacemos mucho peso, con nuestro propio peso los ejercicios, trabajamos también control motor, que puedas ejecutar un ejercicio de manera adecuada. Para luego poder cargar un poco más. Para un lado, sin que la cadera se te vaya para el otro, ni el pie también. Buscar estabilidad. Para después y poder pasar a una siguiente fase donde puedas trabajar fuerza máxima. Justo esta semana estaba con un entrenador que me decía, ¿y cuándo voy a poder hacer esos ejercicios que el Pablo me dice de mucho peso y pocas repeticiones? Decía, cuando puedas hacer bien con poco peso. Claro. Entonces todo es una progresión en realidad. Y después, bueno, cuando puedas ejecutar ya pesos altos, cuando ya puedas manejar esas cargas, podemos ir también a la parte de pliometría, que es fuerza explosiva. Aunque igual la pliometría se puede empezar al inicio con poco peso y cosas un poco más simples, pero todo va a ir como de manera lineal, como toda progresión. O sea, yo por ejemplo, recién empecé otra vez a hacer fortalecimiento en gym, ¿no? Y te lo contaba antes de empezar a grabar. Y lo que me pasa... O sea, no me considero un atleta experimentado, pero tampoco me considero alguien que está recién empezando. Pero me cuesta mucho a veces determinar cuáles son las cargas que tengo que mover. O sea, cuáles son los pesos con los que tengo que trabajar. Entonces, de golpe, por ejemplo, ayer estaba haciendo fortalecimiento de tronco superior y iba a hacer row, ¿no? O sea, iba a hacer un poco de remo. Y claro, empecé con muy bajo peso porque la costumbre, ¿no? Empecemos suave, vamos viendo cómo nos sentimos y claro, empecé con bajo peso y dije, no, pues esto está... No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada aquí. Y le metí un montón de peso. Y claro, a la tercera serie... Ya sentías... Estaba como que, hijo de madre, creo que me excedí un chance. O sea, ¿cómo alguien que no conoce determina con qué pesos empezar a moverse? Vamos a imaginar como una pirámide. En la base está la parte, digamos, de fuerza de resistencia. Utilizas menos peso y puedes hacer más repeticiones. Pongámosle un número genérico, 15 a 20 repeticiones con un peso que, hablando en percepción de esfuerzo, podría representar un 4, 5 más o menos. Sobre 10. Entonces, así nos podríamos guiar. Pero después, si tú quieres subir las cargas, digamos, ya pasar una etapa de hipertrofia o de fuerza máxima sería, necesitas una intensidad, es decir, un peso que represente para ti un 7, 8, que máximo te deje hacer entre 5, 7 repeticiones y digas, puedo tal vez una más, pero ya reventándome. Y después, pues ya... Y además ahí el descanso tiene que ser un poquito más largo. Entonces, si normalmente cuando hacías 20 repeticiones descansabas 30 segundos, un minuto. Tenemos un montón de atletas de endurance que dicen, es que necesito estar súper activo, entonces hago las 20, después hago flexiones de pecho y terminan haciendo un circuito. Claro. Pero cuando ya empiezas a pasar hacia las otras fases, sí hay que darle a tu cuerpo para que asimile lo que estás haciendo un respiro. Y mientras más peso cargas, probablemente más tiempo de descanso entre series debes darle. Hay veces que sí, me pasa a mí también que soy medio desesperadito y mientras hice 5 X-bar o 5 sentadillas con mucho peso que le saqué con las justas, sé que tengo que esperar 2 minutos y medio, 3. Por ahí le meto unas abdominales, hago alguna cosa que no esté afectando lo que trabajé y tren inferior, hasta que me toque nuevamente hacer la serie. Esa es una buena alternativa porque sientes que estás haciendo más y no estás afectando el trabajo específico al que te fuiste ese día al gimnasio. Solo le estás complementando con un poco más de cosas. O sea, a mí lo que me pasa, por ejemplo, cuando hago algo más en formato circuito, o sea, siento como que las pulsaciones cardíacas se van muy arriba.
En cambio, cuando estoy haciendo fortalecimiento, no siento que mis pulsaciones En el se circuito eleven. estás trabajando un poco de resistencia y fuerza a la vez. Termina siendo algo de cardio incluso un circuito. Mientras que cuando queremos enfatizar la fuerza, tiene que ser muy enfocado en eso, en la fuerza, en generar esas adaptaciones neuromusculares, mucho más que solo que el pulso esté alto. Aeróbicas. Ajá. Ahora, hay muchos atletas, y yo he visto esto y hasta lo he hecho muchas veces, y es este tema de que en vez de salir a hacer fortalecimiento 30, 50, 60 minutos de piernas, me subo a la bici y me pego 20 cuestas. O ¿verdad? haces un trabajo de baja cadencia, Claro. o en la natación te pones paletas. Me pongo paletas y en vez de nadar, trabajas un poco para la hacer fuerza. fuerza. 500 metros ¿Por haciendo qué fuerza eso con paletas. es diferente al fortalecimiento como tal? Cuando hacemos un entrenamiento de endurance, estamos mejorando nuestra capacidad aeróbica y anaeróbica. Es decir, mejoramos la capacidad de transporte de oxígeno y también estamos entrenando a nuestro cuerpo para que se vuelva más eficiente, de alguna manera limpiando como los metabolitos de desecho que se producen cuando consumimos combustibles, sea el que estemos consumiendo. En cambio, cuando hacemos entrenamiento de fuerza, lo que estamos haciendo es justo mejorando fuerza muscular, como dijimos antes, mejorando la economía en el deporte, y eso se logra a través del reclutamiento justo de mayor cantidad de fibras musculares, mejorando también la capacidad de carga, de tolerancia de carga de nuestros tejidos, porque mejora también producción de colágeno, el área de sección transversal de tendones, y mejora incluso la capacidad de transmisión y absorción de fuerza. Entonces, si nos ponemos a ver, hay que hacer las dos, porque van de la mano y son un conjunto que te pueden llevar como al... Así que no O sea, nos no digan a reemplaza. los entrenadores, No reemplaza. oye, prefiero hacer Claro. 3 horas de bici que hacer 2 de bici y 1 de fortalecimiento. Son cosas bien diferentes. Claro. Y nos pasaba en la temporada anterior, en la temporada anterior que hicimos de episodios, entrevistamos a algunos pros, o semi-pros, algunos también. Y claro, ellos reconocían que el fortalecimiento marcaba una diferencia en su cuerpo, pero había un caso puntualmente, no voy a decir quién fue, pero él nos comentaba que, por ejemplo, en un inicio, él prefería salir a correr cuestas que meterse a hacer fortalecimiento en el gimnasio dentro de la casa o ir al gym. Que él prefería literal nadar 1000 metros más con paletas que meterse a hacer Son cosas fuerza. totalmente Pero entonces diferentes. estamos claros que no No es lo reemplaza el fortalecimiento. Debemos estar bien claros en eso. O sea, ningún trabajo que implique algo mucho más aeróbico, así sea que estás reclutando más fibras musculares porque estás a 55 de cadencia en la bici, mucha fuerza, va a ser muy diferente que ser 5 sentadillas. Exacto. Es otra cosa, totalmente. ¿Y cómo entra aquí? Porque claro, hablamos en un inicio, ¿no?, de estos atletas que son, o sea, digamos, del 1%, ¿no?, que son espectaculares. ¿Cómo entra el fortalecimiento en estos casos a mejorar la economía de carrera? Porque para hacerles entender, ¿no?, obviamente a quienes también nos escuchan y les gusta aprender junto con nosotros de los invitados, tenemos que tener claro que el fortalecimiento no es solo para generar volumen o no es solo para generar masa, sino que estamos hablando de resistencia cuando hablamos de endurance, ¿verdad? O sea, ¿cómo entra aquí el fortalecimiento a mejorar resistencias? Digamos, tú el momento en el que haces un programa de fortalecimiento, reclutas mayor cantidad de fibras musculares. Mejoras la fuerza de ese músculo y mejoras también la capacidad de transmisión de fuerza hacia el resto de grupos musculares. Eso hace que cuando tú haces una actividad, logres receptar mejor, no sé, estímulos de alguna manera. Tú, por ejemplo, cuando corres es como saltar muchas veces en el espacio. Si tú no tienes músculos fuertes, no tienes tampoco la capacidad de transmitir esa fuerza. Entonces, tú para correr a 5 el kilómetro, pues tu corazón tiene que hacer un esfuerzo a tantas pulsaciones. Si el músculo se vuelve más fuerte, si que tienes mayor cantidad de fibras reclutadas y a nivel neuromuscular tienes mayor cantidad de conexiones, a largo plazo, ni tan a largo plazo, en 4, 6, 8 semanas, tu corazón tiene que hacer menos esfuerzo para mantenerte al mismo pace, más o menos. Sería como la explicación. Entonces, cuando haga un poquito más de esfuerzo, ya no vas a correr a 5, vas a correr a 4:30. Y por eso te vuelve mucho más económico. Y algo bien importante del fortalecimiento, y no les quiero cansar con esto, que creo que ya he dado ese ejemplo, pero para mí es fácil, porque me vuelve y es lo que a mí me cambió la vida, digamos, sin querer. ¿Por qué? Porque yo me rompí, ustedes muchos saben y les he contado varias veces que me rompí el ligamento cruzado anterior. Y lo que me dijeron, es más, Adri me dijo, no te operes y le metemos fuerza, ¿ya? Y
tuve que meter fuerza un año entero prácticamente. O sea, desde febrero que me rompí hasta diciembre que corrí una carrera importante para mí. Y la diferencia, aparte del buen entrenamiento, marcó en el que yo pude sostener un pace que antes yo no podía porque muscularmente me rompía. ¿Cómo me rompía muscularmente? Me aparecían más calambres, dolores. No soportaba un ritmo tan rápido durante tanto tiempo. Entonces, esta carrera salí porque había partes en las que te tocaba correr a 3:30, 3:40, otras partes había subidas, había bajadas. Si es que no hubiera sido por el fortalecimiento para que mis músculos estén tan listos para apalearse así, no lograba correr especialmente así la última parte. Entonces creo que es clave y además pensando en que ya no tenemos 25, correr una maratón de 43 años. Obviamente el deporte cambia con la edad, ¿no? Hay que hacer fortalecimiento, o sea, es obligado. Y nos pasaba también que antes decíamos a los abuelitos, a los viejitos, que haga un poquito de peso, que no, que ya haga con unas mancuernas así flaquitas, que no, se va a romper. ¿Cómo le vamos a meter al abuelito peso? Nada que ver. Mientras más años, más peso deben hacer incluso. Y en el episodio que hablábamos del Mundial femenino, me acuerdo, ¿no? Del Mundial femenino de triatlón de Ironman, me acuerdo que vos comentaste este ejemplo de que en realidad vos habías visto que las mujeres, o sea, ahora ya no son el skinny model, ¿no? O sea, son para nada tucas. O sea, entonces, obviamente, el fortalecimiento, digamos, afecta en la economía de carrera. Entonces, sí es importante también para que esta base de la base sea con fortalecimiento. Sí, incluso al maratonista o al corredor de trail, que antes también era lo mismo, ¿no? Súper flaquito. Mientras van pasando los años, es preferible que estés un poco más musculoso a que demasiado flaco, porque la tendencia va a ser que te puedes lesionar mucho más fácil. Entonces, no hay que tenerle miedo a estar con las piernas un poco más tucas para que te permite sostener el ritmo. Tal vez ya no correr tan rápido, pero sí sostener un mismo ritmo en carreras de larga duración. Ahora, en la parte de endurance, hablando de los deportes de endurance como tal, normalmente los endurance, sea cual sea la disciplina que practican, o sea, como que le tienen terror a subir la masa muscular. Porque claro, o sea, dicen, voy a pesar más. Voy a ser más lento, me quedo en las cuestas. Pero claro, sí tengo más fuerza para pedalear, pero al rato de nadar me vuelvo más pesado o al rato de correr. ¿Vos creés que es así? No. O sea, todo va a depender de cómo manejes tu plan de fortalecimiento. Si quieres hipertrofiar, pues hay que manejar las cargas para hipertrofiar y ganar masa. Pero el hecho de trabajar fuerza máxima, hay justo el hecho de trabajar con mucho peso, pero pocas repeticiones, no te va a hacer hipertrofiar y volverte, no sé, alguien súper musculoso. También hay que tener muy en cuenta, como te había mencionado, la velocidad de ejecución. Tú ya cuando empiezas haciendo un ejercicio, pues lo haces rápido. Ya cuando sientes que te cuesta, como que vas bajando la velocidad, si es que ya esa velocidad baja en un 20%, pues ya va a haber mayor ruptura a nivel de las fibras musculares y eso es al final lo que genera la hipertrofia. Entonces, si controlamos esos factores, el peso y la velocidad de ejecución y el número de repeticiones también, no necesariamente va a haber hipertrofia, pero sí va a haber este cambio en la capacidad de generación de fuerza, que es lo que buscamos. Adri, a ver, en el episodio pasado del fortalecimiento nos quedamos en esta pregunta que no logramos explicarles cómo debería ser el fortalecimiento dependiendo de la fase en la que te encuentres. Hablando de una periodización tradicional, digamos que tenemos 6 meses para llegar a una carrera y que tenemos una buena etapa de base aeróbica, salimos de una pretemporada. Quiero también ahí decirles a la mayoría de los pupilos que entrenan con nosotros o de los deportistas, y esto es una pequeña muestra a los que entrenan con nosotros, pero en realidad así pensamos los deportistas, es en la pretemporada le voy a meter un montón de pesas y un montón de fierros y gimnasio y me contrato 2 meses del gimnasio y todo bien. Y luego dejo de Y luego entran a la fase que ya están en una base aeróbica, una etapa medio precompetitiva y dejaron de hacer fortalecimiento. En un mes se pierden las adaptaciones. Exacto, en 30 días pierdes casi la totalidad de lo que trabajaste. Entonces, pilas en eso, que si contrataron el gimnasio, no contraten en un mes, contraten 6 meses para que apoye todo esto que vamos a hablar ahorita, que qué hacer en las diferentes fases. Digamos que hablando de ahorita en enero, todos estamos creando esta base aeróbica. ¿Qué deberíamos hacer en cuanto al fortalecimiento? Bueno, digamos que tenemos la postemporada, que casi para todos es como el off-season. Me gustaba mucho la analogía que hacía en el podcast Chris Lee, me parece que es,
que en una postemporada uno tiene que trabajar justo como que sus bases, como ampliar el piso en el que uno está. Y después en una pretemporada subir el techo. Y entonces, digamos, enfocándolo en la fuerza, en una postemporada, podríamos trabajar justo lo que es fuerza de resistencia, adaptar al cuerpo al esfuerzo que representa el fortalecimiento para que luego tú en la pretemporada trabajes un poco más de fuerza máxima. Puedas aumentar las cargas. Exacto. Porque sí, si es que vas de una sin haber hecho nada al gimnasio y dices voy a hacer tantas series con tanto peso y al siguiente día no te puedes mover. No vuelves por otra. Claro. Ajá, no vas a volver. No, y peor si vas al gimnasio y haces sesiones que te sacan la madre, como diríamos, o que no te dejan moverte y mañana te toca correr. Claro. ¿Qué vas a preferir? Claro, seguir ahí es donde corriendo entra y ya no psicológico. vuelves al gimnasio. Ajá. Exacto. No, a mí me gusta correr, salgo a correr y dejo el gimnasio ahí. No. Exactamente. Hay que saber que el dolor al principio va a ser normal. Es como un mensaje que te da el cerebro de decir, ok, esto es nuevo para mí, pero bueno, lo voy a aguantar. El dolor debería representar un 4 sobre 10. No un, como Pero decía, No un 9 sobre 10. 4 que a sobre 10 veces igual pasa. es bastante, sí, ¿no? pero no debería limitarte el Es una levantarte pequeña así. molestia, no tiene que ser el dolor Ajá. El dolor. que no te puedas ir al baño. ¿Cómo logramos eso? Regulando mucho el peso y las repeticiones. Si tú haces 20 repeticiones con un peso moderado, te va a doler más al siguiente día porque rompes más fibras. Ya. Pero si haces 5 repeticiones con un peso fuerte, rompes menos, pero sí generas fuerza máxima, que es lo que buscamos. Entonces es lo que deberíamos trabajar, por ejemplo, en una pretemporada, pero habiendo trabajado antes estas bases en la postemporada. Ya en una fase tal vez más de preparación específica, lo que le llamamos tal vez la construcción nosotros, Ujú. podemos mantener el trabajo de fuerza máxima a través de trabajos de pliometría y trabajos específicos de fuerza máxima para ciertos grupos musculares. Por ejemplo, para cuádriceps, squats, peso muerto para isquios, Glúteos. algo de abdomen también, trabajando cargas altas todavía ahí, pero manteniendo también esfuerzos pliométricos que a la final, por ejemplo, en corredores es importante porque mejora la capacidad de reacción, mejora el tiempo de contacto contra el suelo. Y ¿Qué es la pliometría, Adri? ¿Qué son los ejercicios pliométricos? Para que nos entiendan Claro. quienes ahora nos ven y también nos escuchan. Para asociarlo rápidamente, la pliometría está muy relacionada, por ejemplo, con saltos. Con la explosividad. Ajá, con cosas explosivas. Se conocen mucho como esfuerzos o contracciones en ciclo de estiramiento a acortamiento. El músculo va desde un estiramiento a un acortamiento, pero rápido. Esa es la pliometría y en realidad se utiliza mucho para mejorar la transmisión y la absorción. Incluso de fuerzas. saltar cuerda Ujú. sirve como un ejercicio pliométrico. ¿Y en qué momento de las fases de lo que venimos hablando entra la pliometría? Podría entrar ya justo después de haber trabajado fuerza máxima. Sin embargo, tú puedes trabajar combinar. pliometría al Ujú. principio, en una postemporada, pero tal vez con cosas que no involucren mucha coordinación, casi nada de peso. Y cosas también muy hay que simples. considerar, creo, Adri, perdón que te interrumpa, las tendencias que tienen o no ciertos atletas a lesionarse. La pliometría podría ser una herramienta, más que herramienta, podría perjudicarles si es que, por ejemplo, no son muy balanceados y tienen que saltar o están con sobrepeso y se les manda a saltar cuerda o a hacer esos box jumps. Probablemente no sea lo ideal en esa etapa y más bien hay que construir esa base sólida primero para que luego al estar más fuerte, así como cuando trabajamos velocidad, probablemente no empezamos trabajando velocidad al inicio de la temporada. Hay atletas que sí se puede porque tienen una buena economía de carrera, buena técnica, entonces sabemos que no se van a lesionar si le mandas a hacer un 10 por 300. Entonces todo eso se debe manejar ya conociendo al atleta y quienes lo hagan solos y sepan que tienen ciertas deficiencias, más bien es me voy a lo tradicional y empiezo con mi propio cuerpo, todavía no hago saltos, todavía no meto mucha fuerza y lo voy haciendo progresivamente. Exacto, tú tal vez no puedes meter un salto en un solo pie sin antes haber hecho un single leg squat. Claro. Entonces, cuando tengas el control haciendo el single leg squat, podemos pasar ya a un squat con peso y después a saltar en un pie. Pero no puedes empezar al revés porque puedes lesionar. Bueno, creo que tanto los consejos que nos dio Adri en este episodio, que como bien dijo Pablo, en realidad este episodio termina siendo un complemento del que habíamos hablado en la temporada anterior, es fundamental para entender que si no hacemos fortalecimiento es mucho más difícil poder mejorar. Hay ciertos casos de atletas con los que he conversado y verdad que sin hacer fortalecimiento les va bien,
pero como bien lo hablamos en este episodio, obviamente la edad también afecta en cómo el cuerpo se va desenvolviendo con el pasar del tiempo en el deporte. Adri, la verdad es que quiero agradecerte por otra vez habernos dado tantas luces y aclararnos tantas cosas. Pablo, igual, gracias por todos los consejos que siempre nos das en estos episodios. A ustedes, creo que una cosa que es importante para terminar y que siempre nos preguntan es, oye, tengo 45 minutos a la semana para hacer fortalecimiento. ¿Qué hago? ¿Qué aconsejarías tú, Adri? Bien, igual el tema de tiempos... ¿O a dónde llego? ¿Cuál debería ser mi objetivo? Lo hemos discutido siempre y es... Pero justo, tienes 40 minutos, pues trabaja grupos musculares grandes. Trabaja tus glúteos, trabaja cuádriceps, trabaja isquios, que sobre todo trabajan en todas las fases de propulsión y de aterrizaje en la carrera y también todo el ciclo de pedaleo. Trabaja core, cosas súper simples, en realidad con 5 ejercicios bien ejecutados y con las cargas correctas, estás del otro lado. Y si con el tiempo puedes subir progresivamente esas cargas hasta que se reduzcan las repeticiones, como que ya, ese debería ser el objetivo si es que no tienes más tiempo para meterle al gimnasio. Excelente, bueno, muchas gracias por habernos visto y escuchado en otro episodio más de Beton You. Adri, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes de nuevo. Y como siempre digo, bueno, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Algo que es importante y que he aprendido de los... No me dejas es que se suscriban, que no solo nos escuchen, sino que se suscriban, porque eso nos hace aparecerles mucho más a menudo, además. De hecho, fue un comentario que nos hizo alguien que nos empezó a ver esta semana y dijo, digan a la gente que se suscriba porque si no se suscriben después no nos siguen viendo cuando salen. A Spotify, a Apple Podcast. Sí, estamos ahí en las 3 plataformas, así que suscríbanse. Ya, ahora sí ya me callo. No solo díganle like al episodio, sino que también suscríbanse. Nos vemos el lunes que viene.